Muchas gracias por el favor de tu atención. Solo te pedimos que de favor des like, compartas y te unas a la oveja trasquilada. El objetivo de estos videos es dar a conocer la información que el presidente AMLO nos dice a través de su nuevo libro, Gracias. De igual manera, te agradecemos de corazón cualquier colaboración que nos des a través de Supergracias directamente al canal de la oveja trasquilada. Capítulo 11. La Constitución de Morena. Luego del fraude electoral del 2006, cuando decidimos no rendirnos, no claudicar y seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México, iniciamos la construcción, desde abajo y con la gente, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. A la par de este proceso organizativo, con acciones de resistencia civil pacífica, defendimos el petróleo, los derechos sociales y la economía popular. Con esa finalidad recorrimos de palmo a palmo el territorio nacional. Muchas mujeres y hombres libres y conscientes se entregaron con pasión a la difícil pero indispensable tarea de organizar al pueblo para renovar al país. Morena es fruto de un gran esfuerzo colectivo. En específico, durante 2010 y principios de 2011 se contaba con 2.217 comités municipales, y a finales de ese año ya existían 37.453 comités seccionales, integrados por 179.000 dirigentes. Hasta entonces se habían inscrito como protagonistas del cambio verdadero o como representantes del gobierno legítimo 4.121.000 ciudadanos. Desde sus orígenes, forman parte de esta gran organización indígenas de todas las etnias, campesinos, pescadores, obreros, trabajadores independientes, maestros, estudiantes, profesionistas, comunicadores, productores del campo, sean comuneros, ejidatarios o pequeños propietarios, artesanos, artistas, intelectuales, científicos, comerciantes y empresarios. Se trata de un movimiento amplio, plural e incluyente, integrado por mujeres y hombres de distintas corrientes del pensamiento. Hay católicos, evangélicos de todas las denominaciones, creyentes de otras religiones y libres pensadores. El día 2 de octubre de 2011, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se constituyó Morena como asociación civil y se conformaron los órganos de dirección del movimiento, su comité ejecutivo y el consejo consultivo. Se definió también que tras las elecciones presidenciales de julio de 2012, se celebrarían asambleas democráticas para decidir sobre el futuro de la organización y se convocó a un Congreso Nacional para el mes de noviembre de ese mismo año. Morena se constituyó con un programa y una declaración de principios elaborada por un grupo de intelectuales y especialistas, algunos independientes de nuestra organización, como Armando Bartra, José Eduardo Beltrán, Jaime Cárdenas, Luciano Concheiro, Arnoldo Córdoba, Agustín Díaz Lastra, Héctor Díaz Polanco, Laura Esquivel, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, Antonio Gersenson, Enrique González Pedrero, Hugo Gutiérrez Vega, Adolfo Helmund, Asa Cristina Laurel, Luis Linares Zapata, Berta Luján, Ignacio Marván, Lorenzo Meyer, Roberto Morales, Jorge Eduardo Navarrete, Juan José Paullada, Marta Pérez Bejarano, José María Pérez Gay, Lena Poniatowska, Rogelio Ramírez de la O, Octavio Romero Oropesa, Erendira Sandoval, Julio Sher Ibarra, Enrique Semo, Claudia Sheinbaum, Raquel Sosa, Elizaga, Víctor Suárez, Carlos Tello, Víctor Manuel Toledo, Héctor Vasconcelo y Jesús Ramírez Cuevas. No puedo dejar de mencionar las aportaciones que hicieron en nuestro movimiento Carlos Monsiváis, Bolívar Echeverría y Javier Wimmer, a quienes siempre recordaremos con mucho afecto. Me siento orgullosa de haber participado junto con otros muchos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes en la construcción de Morena, una institución ciudadana y popular que busca de forma organizada y de manera pacífica la transformación y el renacimiento de México. La creación de Morena es un gran aporte a la vida pública del país. En mi intervención durante el acto constitutivo de Morena, volví a referirme a lo que había expresado desde mayo de 2010, en el sentido de que debía ser candidato presidencial del movimiento progresista del país, quien estuviese mejor posicionado. Dije que muchos me apoyaban, pero también expuse con claridad y franqueza que por honestidad y congruencia yo no podría ser candidato si no contaba con el respaldo de la gente. También expuse que, aunque nuestro movimiento iba más allá de lo electoral, porque su objetivo era y sigue siendo la transformación de México, no podíamos dejar pasar la oportunidad que se presentaría con motivo de las elecciones presidenciales de julio de 2012.
Recordé que en la historia de México, siempre que hay una elección presidencial se producen condiciones favorables para lograr un cambio de régimen. Así lo enseñó, entre otros, Francisco I. Madero, quien desde la víspera de los comicios de 1910 repetía una y otra vez que había que esperar el momento propicio, es decir, la llegada de la contienda político-electoral. Tras el acto constitutivo de Morena como asociación civil, consideré conveniente buscar una mejor comunicación con empresarios, clases medias y universitarios. Asimismo, decidí viajar al extranjero para informar a nuestros paisanos migrantes y participar en eventos académicos en Estados Unidos y en España. En octubre de 2011 celebramos el primer encuentro con empresarios de Monterrey, Nuevo León. El evento fue organizado por la Asociación Civil Despierta México, un peculiar agrupamiento de hombres de negocios con dimensión cívica y social, encabezados por Alfonso Romo Garza. Apenas 7 meses antes había conocido a Romo, a quien invité a comer a mi casa por conducto de Dante Delgado Ranauro. Obviamente sabía de él y lo cuestioné en un libro que escribí sobre el FOAPROA. También Romo había participado en mi contra durante la campaña del 2000 para jefe de gobierno del Distrito Federal, apoyando a Santiago Krill, candidato del PAN. Pertenecía a los que, inducidos y ofuscados por la propaganda, creían que yo era un peligro para México. En esa comida hablamos con sinceridad de los problemas del país: la corrupción, la pobreza, la inseguridad, los monopolios, el estancamiento económico, la falta de legalidad y democracia, entre otros asuntos. Me expresó sus temores, básicamente lo del populismo y lo del predominio del Estado en la economía. Le expliqué cuáles eran nuestras verdaderas intenciones y pronto cambió de actitud. Días después nos volvimos a encontrar en mi casa y le pedí que nos ayudara a convencer a otros empresarios. Decidió hacerlo y asumió la tarea con una actitud de compromiso excepcional. En mi interior me pregunté por qué este hombre, que tiene una buena posición económica, nos entendía, cambiaba de opinión y se disponía a apoyarnos. La respuesta, tal vez equivocada, pero es la que más me convence, la encontré en la historia. Romo es bisnieto de Gustavo Amadero. No descarto que pudieran existir otros motivos. Inclusive, creo que las circunstancias influyen más que los genes en la aparición de los hombres singulares, rebeldes. Pero en este caso no encuentro otra explicación mejor que la de atribuir su actitud abierta, apasionada, echada para adelante, al hecho de ser descendiente de quienes lo arriesgaron todo, hasta la vida, por defender con arrojo un ideal. Entre otros encuentros, el 4 de octubre de 2011 me reuní con más de 1,000 integrantes de clases medias y empresarios de Monterrey, Nuevo León. Allí expuse nuestro proyecto alternativo de nación. Contesté preguntas y aclaré dudas, para propios y extraños. Fue todo un acontecimiento, como se dice, un parteaguas. Eventos de esta clase nos abrieron el camino. A partir de ahí tuve encuentros con empresarios de Baja California, Norte, Coahuila, Yucatán, Puebla, Jalisco y otros estados. Es más, en Saltillo, Coahuila, el 17 de enero, como precandidato a la presidencia de la República, firmé un convenio con un representante del sector privado nacional para impulsar la inversión y el empleo. En ese acuerdo, me comprometía que, en caso de resultar electo, el gobierno aplicaría las siguientes medidas: manejar sin déficit las finanzas nacionales, combatir la inflación y reforzar el equilibrio de las cuentas externas, sin sacrificar las metas de crecimiento y empleo; operar en forma austera y en un permanente combate a la corrupción, cuidando celosamente el dinero de los contribuyentes; no aumentar ni crear impuestos, eliminar el IETU y aplicar medidas para lograr mayor equidad y gradualidad, eliminando privilegios fiscales, simplificando y mejorando la eficiencia recaudatoria; mantener una política de precios competitivos de energía, eliminara su sesgo recaudatorio, que sirviera para estimular la inversión y el empleo; aplicar una política antimonopólica que priorizara la libre competencia, estimular la inversión, mejorar las leyes y organismos regulatorios ciudadanizados y evitar su secuestro por los regulados, utilizar el poder de compra del gobierno, utilizar activamente las protecciones y salvaguardas legales para proteger los legítimos intereses del sector productivo de la indebida competencia externa; estimular el sistema bancario nacional y establecer un organismo moderno y eficiente para incrementar sustancialmente el financiamiento a las pymes, unificando los programas de apoyo existentes para este sector. La Secretaría de Economía defendería al sector productivo de políticas contrarias a este compromiso y proveería una nueva cultura gubernamental de servicio y apoyo a la inversión y al empleo.
Reforzar la inversión pública en infraestructura, energía, servicios y en proyectos que apoyaran el crecimiento de la inversión privada, nacional y extranjera. Por su parte, en representación simbólica de los casi 6 millones de empresarios nacionales, los firmantes reconocieron la responsabilidad de este sector ante las necesidades nacionales y se comprometieron a 1. Apoyar y difundir la política económica convenida y asumir el compromiso de actuar como promotores del crecimiento económico, de la inversión y del empleo. Capacitar y desarrollar a sus obreros y empleados en colaboración con el sistema educativo nacional para aumentar la productividad y los salarios reales. Apoyar a los empresarios de menores alcances para integrarlos a sus cadenas de suministro y al mercado de exportación. Privilegiar a las pymes en los órganos de representación del sector privado. Apoyar y fomentar las medidas gubernamentales tendientes a combatir las prácticas anticompetitivas, evitando aplicar tales prácticas en sus empresas y en los órganos de representación del sector. Reforzar la cultura del cumplimiento a las obligaciones fiscales, ecológicas, laborales y financieras. Asesorar activamente al gobierno en cuanto a políticas públicas que permitieran lograr las metas propuestas de inversión, empleo y bienestar. Ambas partes manifestamos el compromiso de actuar unidas a fin de alcanzar un dinamismo económico para elevar el nivel de vida de la población, reducir rápidamente la pobreza, eliminar en particular el hambre y con ello lograr una sociedad más justa, armónica y amorosa que garantizara la paz y la tranquilidad social. Para entonces ya se habían incorporado a nuestro movimiento Fernando Turner, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. También nos ayudaron a esta tarea Adolfo Helmut López, Rogelio Jiménez Pons, Malaquías Aguirre, Jaime Mantecón, Tomás López Rocha, Alejandro Gursa, Armando Guadiana, María Antonieta Lazo, Manuel Peraza, Pedro Romero Tete, José Lister, Héctor Godoy, Manuel Ordóñez, Jorge Pérez Cruz, Eva Galaz y muchos otros profesionistas, empresarios y comerciantes del país. Como mis adversarios decían que yo no era hombre de mundo, que no hablaba inglés y que ni siquiera tenía pasaporte, decidí hacer un viaje a ciertos países donde tenía invitaciones pendientes o a los cuales podía ir sin causar mucha polémica. Así, del 8 al 15 de octubre de 2011, visité Estados Unidos y España. Primero estuve en Chicago con nuestros paisanos. Allí exhorté respetuosamente al presidente Barack Obama a cumplir su compromiso de campaña de regularizar la situación migratoria de los mexicanos que trabajan honradamente en Estados Unidos. Entendía que estaba de por medio la cuestión laboral, que hay en ese país una oposición conservadora que se niega a reconocer los derechos de los migrantes y que incluso se ha optado por la persecución y el racismo. Pero sostuve que en todo momento debe actuarse pensando por encima de las fronteras están los derechos humanos universales, el derecho a la libertad de palabra, el derecho a la libertad de culto y el derecho a vivir sin miseria ni temor, proclamados precisamente por ese gran presidente, defensor de la política de buena vecindad, Franklin Delano Roosevelt, uno de los mejores estadistas que ha tenido Estados Unidos. Luego, el 11 de octubre de 2011, en Washington, presenté una ponencia en el Instituto Mexicano del Centro Woodrow Wilson, en la cual sostuve que las relaciones entre México y Estados Unidos han sido difíciles y complejas, pero que también hemos tenido periodos de entendimiento y cooperación para el desarrollo. Recordé la relación de respeto y comprensión entre los gobiernos de Roosevelt y del general Lázaro Cárdenas del Río en la época de la expropiación petrolera y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando México ayudó a Estados Unidos a satisfacer sus necesidades de materias primas y mano de obra mediante el convenio laboral del programa Bracero. En la década de 1950, México fomentó su industria, lo cual requirió bienes de capital y tecnología de Estados Unidos. En la década siguiente comenzaron en nuestro país los programas para el desarrollo de la zona fronteriza norte, aprovechando el creciente intercambio comercial con nuestro vecino. Al mismo tiempo, el crecimiento de nuestro mercado interno resultó atractivo para las empresas estadounidenses que abrieron filiales e invirtieron aquí. En 1993 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y 2 años después Estados Unidos otorgó apoyo financiero extraordinario para superar la devaluación del peso y la crisis de confianza en que desembocó la administración de Salinas. Sin embargo, a partir de entonces, la cooperación bilateral se enfocaba más en temas de seguridad, sin atender las causas que han originado los problemas de violencia y la creciente migración de mexicanos a Estados Unidos. En este marco planteé proponer
en su momento, al gobierno de Estados Unidos un cambio sustancial en la relación bilateral. El propósito, dije, era convencer y persuadir a las autoridades del vecino país de que por el bien de las dos naciones es más eficaz y más humano aplicar una política de cooperación para el desarrollo que insistir, como sucedía, en priorizar la cooperación policíaca y militar. Puse como ejemplo el monto de ayuda de Estados Unidos a México, que para entonces era de 478 millones de dólares y que, además de ser raquítico, se destinaba casi en su totalidad, 450 millones, a la llamada Iniciativa Mérida, es decir, a la entrega de armamento y helicópteros militares y al suministro de asesoría en seguridad. Dije con claridad que nuestra propuesta era obtener más recursos y cambiar las prioridades. Lo primero debía ser impulsar el desarrollo y el empleo. Argumenté que los problemas de índole económico y social no se resuelven con medidas coercitivas. No era con asistencia militar o con labores de inteligencia, ni con envíos de armas y aeronaves como se remediaría el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país. Tampoco se detendría el flujo migratorio construyendo muros, haciendo redadas o militarizando la frontera. Los mexicanos iban en mayor cantidad que ahora a buscarse la vida de Estados Unidos. Los mexicanos iban en mayor cantidad que ahora a buscarse la vida a Estados Unidos, por necesidad, no por gusto. Lo arriesgaban todo para tener un trabajo y mitigar su hambre y su pobreza. También sostuve que la política neoliberal o neoporfirista les canceló el futuro a muchos mexicanos, que estaba atrofiada la movilidad social, es decir, poder mejorar el nivel de vida mediante el estudio y el trabajo. Sostuve que la política antipopular caracterizada por el saqueo y el pillaje solo había dejado tres alternativas a millones de mexicanos: sobrevivir en la economía informal, emigrar a Estados Unidos o tomar el camino de las conductas antisociales. La mayoría optó por buscar un medio de vida honesto, pero fueron miles, sobre todo jóvenes, los que no tuvieron más alternativa que ingresar a alguna de las modalidades de la criminalidad. Ese es el origen de la crisis de inseguridad y de violencia que ahora padece el país. Con un Estado que se desentendía de sus obligaciones para con la población, los grupos criminales tomaron el control de grandes zonas de territorio nacional, adquirieron un enorme poder económico y llevaron el terror, la extorsión y la muerte. El 13 de octubre hablé en la Fundación Ortega y Gasset, en Madrid, España, en donde ocurrían las protestas de los indignados. En otros países tenían lugar movilizaciones similares, cuyos protagonistas eran jóvenes, integrantes de asociaciones civiles, movimientos sociales y ciudadanos independientes hartos de todo el modelo neoliberal, de los partidos y políticos oportunistas y convenencieros que abundan en todo el mundo. Al observar la frescura y la espontaneidad de estos manifestantes de legítimo descontento, compartí nuestras experiencias de lucha sintetizadas en 10 postulados básicos. 1. Si no hay un cambio de régimen, no será posible detener el proceso de degradación que padecemos. 2. Los cambios que se requieren no se van a dar de arriba para abajo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo y solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. 3. Nada se logra si no se trabaja en informar, concientizar y organizar al pueblo. Y este esfuerzo nunca es en vano. Tarde o temprano habrá frutos. 4. En esta época de decadencia, desaliento y pérdida de principios, es indispensable buscar salidas, no caer en el desánimo, el escepticismo y la frustración. Hay que mantener encendida la llama de la esperanza. 5. Siempre se produce un proceso de transformación cuando la gente toma conciencia de que unida y organizada puede más que sus opresores. 6. El objetivo de la lucha no debe ser ocupar cargos públicos o administrativos, sino la renovación radical de la vida pública. 7. Aunque los dados estén cargados o las cartas estén marcadas, hay que apostar a la transformación por la vía pacífica y electoral. La violencia no es el camino, al contrario, sirve de pretexto al autoritarismo y propicia más sufrimiento. 8. Ante la crisis de la llamada clase política, es indispensable la formación y el surgimiento de líderes honestos con propósitos más elevados que sus legítimas aspiraciones personales. 9. Si los partidos de izquierda no están a la altura de las circunstancias, hay que reformarlos. Y si de plano eso no es posible, debe optarse por construir desde abajo y con la gente
nuevos partidos o crear movimientos amplios, pero no dedicarse únicamente a lo espontáneo, a lo sectorial, gremial o social, sino trabajar siempre en concientizar y organizar al pueblo para cambiar el régimen. 10. Hay que tomar en cuenta que la crisis actual no es solo por falta de bienes materiales, sino también por la pérdida de valores espirituales, morales y culturales. Es indispensable auspiciar una nueva corriente de pensamiento para construir un ideario moral cuyos preceptos exalten el amor a las familias, a la naturaleza y a la patria, el apego a la verdad, la dignidad, la tolerancia y la cultura. Insistir en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino mediante la armonía con nuestras conciencias, con nosotros mismos y con el prójimo. De regreso a México, a fines de 2011, me puse de acuerdo con Marcelo Ebrard para aplicar la encuesta que nos serviría para decidir quién iría como candidato a la presidencia por el Movimiento Progresista de México. Como es natural, mis malquerientes del régimen no deseaban que fuera yo postulado. Además, había ciudadanos con posiciones de centroizquierda que de manera honesta pensaban que Marcelo tenía más aceptación entre las clases medias. Aquí debo aclarar que las encuestas, cuando se hacen bien y sin manipulación, son un buen instrumento para saber cómo piensa realmente la gente. Sin embargo, en ese entonces se publicaban encuestas amañadas en todos los medios de información, la mayoría de ellas tendenciosas y en mi contra. Recuerdo una del 6 de septiembre de 2011 elaborada por la empresa GA-ISA. Uno de los dueños era el director del Centro de Información y Seguridad Nacional, el organismo encargado del espionaje del gobierno, que posteriormente, durante la campaña, fue utilizada por Milenio con fines propagandísticos para favorecer a Enrique Peña Nieto. Esa encuesta afirmaba que Marcelo no solo me ganaba con un amplio margen en población abierta, sino que estaba 19 puntos arriba entre los ciudadanos que se identificaban con la izquierda. En su noticiero de radio, Ciro Gómez Leiva sentenció: lo relevante no es solo que Ebrard va delante de AMLO, sino que lo arrasa. ¿Verdad que Ciro tiene tiempo siendo idéntico a sí mismo? Al final, el 1 de noviembre de 2011, convenimos que dos empresas encuestadoras, Nodos y Covarrubias, llevarían a cabo la medición. El resultado me favoreció y el 16 de ese mes lo dimos a conocer conjuntamente en un acto en el que agradecí la generosidad de Marcelo, quien no se dejó confundir por los cantos de las sirenas.